Hola, amado Señor, gracia y paz en Cristo Jesús a tu vida. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso que se llama la riqueza de Dios y el dinero. Comencemos. Comencemos citando Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza en ella. Ya que este proverbio es muy cierto, porque la riqueza del Señor son espirituales y no materiales. Tal vez has estado alguna vez en una situación donde estás orando y no pasa nada al respecto. Y parece como si Dios no escucha, porque no pasa nada de lo que pides. Y tal vez te cuestionas, ¿qué tan mal estamos delante de Dios? Y es que al que ves en pecado a tus ojos, tiene la abundancia de pan. E inclusive hay veces que hasta le pides prestado. Y también tal vez hay ocasiones donde tú ayunas en oración y oras en oración y no pasa nada. Sigues sin tener trabajo y ahí la vas pasando. Y te consuelas en la palabra de Dios, leyéndola y citando capítulos y te reconfortas. Pero sigues sin dinero y sin estrenar ropa y sin trabajo. Y los gastos de la casa y los gastos personales siguen sin parar. Y tus oraciones no las detienen. Y por otro lado, escuchas a predicadores que hablan de las abundancias, riquezas que llenarán tus bolsillos si tú sigues a Cristo. Y te prometen abundancia de dinero en tu casa. Y si diezmas las últimas monedas de tus bolsillos, con la esperanza de que recibirás una cantidad más grande, pero no pasa nada. Y las cosas siguen igual. Y ya van 3 domingos que vas con la misma ropa a la iglesia. Y tus papás e hijos requieren para comer. Y tú no puedes ayudarlos. Amado de mi Señor Jesucristo, déjame decirte que Dios no da dinero. Pero también déjame decirte que Dios no te pide dinero. No te creas de esos farsantes que te piden diezmos y ofrendas, prometiéndote que recibirás montos mayores. Amado, Dios jamás prometió dinero. Prometió salvar tu alma. Y que en esta vida y en la que sigue tengas gozo, paz y justicia por medio de Él. Y de nadie más, y mucho menos del dinero. Amado, estas personas que hablan del evangelio de la prosperidad son unos mentirosos, falsos predicadores que usan la Biblia para sacarte dinero y para ellos hacerse ricos, ya que te piden cantidades de dinero prometiéndote más dinero. Y todo esto es una burla y una blasfemia para Dios. Pero amado, no tengas envidia de los que progresan en pecado, porque tú no sabes su final, dice el Señor. Además también dice que mía es la venganza, dice el Señor. Amado, ahora veamos el versículo de Juan 3:30 que dice lo siguiente. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Amado, este versículo nos enseña que debemos hacer menos a nuestro yo de nuestra persona. Además, nótese que este versículo no especifica solamente una cosa para menguar, sino se refiere a todo lo que tu yo pueda representar y expresar en la carne. Y una de tantas cosas que le gusta mucho a la carne es estrenar ropa, tener para comer y comer bien, tener un buen trabajo remunerado y tener dinero. Y también estrenar un carro nuevo. Pero todo esto usualmente torna tu corazón hacia la ambición, ya que después de tenerlo, la mayoría de las veces quieres más y más y no te satisface tener lo que ya tienes. Tal vez al inicio piensas en buenas intenciones a favor de Dios y de tu prójimo, y de alguna manera también tienes buenos pensamientos en compartir todo esto con tu prójimo. Pero déjame decirte, amado Señor, que estos no son los pensamientos de Dios. Todo esto es simplemente añadidura, simple y vana añadidura, amado del Señor, para que en este modo puedas administrar de una mejor manera tu cuerpo, ya que recordemos que somos buenos administradores y como buenos administradores tenemos que administrar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero esta no es la razón por la cual murió el Hijo de Dios. Amado, el Hijo de Dios hizo un sacrificio de muerte para sanación de tu corazón y salvación de tu alma. Y todo esto se consigue a través de un sincero arrepentimiento de todos tus pecados desde el fondo de tu corazón. Amado, el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento y el que trabajó más que todos los demás apóstoles, dice en la palabra que él trabajaba para no ser carga para sus hermanos. Y eso lo vemos en los siguientes versículos, que dicen lo siguiente.
Hechos 18:3. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Segunda de Tesalonicenses 3:8. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Amado, usualmente la mayoría de la gente y de los predicadores creen que tener la bendición de Dios es tener mucho dinero y riquezas materiales. Pero la prueba está en nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo ninguna riqueza material, ya que a Él lo que le importa es el romper el yugo del pecado y la salvación de tu alma. Y es que, amado del Señor, ponte a pensar, aún teniendo riquezas en abundancia materiales, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo se cansa, tu cuerpo envejece. Y es que, amado, la muerte de tu cuerpo es inevitable, pero la muerte de tu alma sí es inevitable. Y puede vivir para siempre en la presencia de Dios. Amado, si amas a mi Señor Jesucristo, ya ha habido momentos donde no tienes ni para comer. No te preocupes, Él también padeció sed y hambre. E incluso también sus apóstoles y otros personajes a favor del Señor que también padecieron, pero nunca dejaron su fe en amar al Señor. Ahora veamos 1 Corintios 4:10 al 13, que dice lo siguiente. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganar la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Amado, hoy en día, la carne, el diablo y el mundo se han dedicado a decir mentiras que parezcan verdades, a favor de que si tú tienes dinero, simboliza que Dios te ha bendecido. Símbolo de que Dios está contigo, que hasta tienes tanto, que hasta compartes con el que no tienes, y que cada año estrenas auto, y que ya no tienes casa, sino que tienes ahora una mansión para vivir, y que incluso puedes tener varias mujeres y esposas, porque Dios te lo ha permitido. Amado, todo eso son mentiras, y la mentira es del diablo. Amado, Dios no humilló a su Hijo hasta la muerte de cruz para que tengamos dinero. Dios no mandó a su Hijo a la tierra y lo crucificó en una cruz de madero para que nosotros tengamos fortunas millonarias materiales y que tengas sobreabundancia en riquezas económicas. Y que lo peor de todo, que eso sea un símbolo que Dios te bendice. Amado, en el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo Jesús, las riquezas y tesoros son espirituales, en sabiduría y en conocimiento. Estos son los tesoros y riquezas de Dios para ti. Ahora leamos 1 Corintios 1:5, que dice lo siguiente. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Amado, y es que pongámonos a pensar. Imagínate el Hijo de Dios en su trono. ¿Cómo crees que es su trono? ¿De qué está hecho su trono? Imagínate sus ropas. ¿De qué están hechos sus ropas? Imagínate el ambiente en que está en su trono, con su mar de cristal y calles de oro. Imagínate millares de ángeles sirviéndole y alabándole día y noche. Amado, trata de imaginarte todo esto en tu cabeza. Imagínate, pues Él dejó todo eso para venir a salvarnos de la manera en que todos sabemos cómo lo hizo. Ahora te leo este siguiente versículo en 2 Corintios 8:9, que dice: Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Amado, nuestras riquezas son en las moradas eternas. Nuestras riquezas es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Nuestras riquezas son espirituales en abundancia. Nuestras riquezas, amado del Señor, la polilla no lo orina y no lo destruye. Como dice en Mateo 6:19 al 20, leamos lo que dice.
No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Amado, a todo esto no estoy diciendo que no trabajes y que no consigas dinero para poder alimentar a tu familia. No estoy diciendo eso, ya que la palabra dice que seríamos peor que un abortivo. Lo que estoy diciendo, que la balanza de tu corazón siempre esté más inclinada hacia los tesoros celestiales, que es la presencia de Cristo Jesús en tu vida, y que lo reflejes en tu diario vivir como tu mayor tesoro y tu mayor riqueza, principalmente con tu prójimo. De otra manera, si no tienes a Cristo como tu mayor tesoro en tu vida, lo que puede pasar es que tú puedes estar atendiendo a una iglesia sin falta y aún así dolerte para darle a tu prójimo. No le das nada a nadie, y ni mucho menos al que más necesita. Muchas veces prefieres darle tal vez un videojuego a tu hijo o comprarle un instrumento de música que hacer una abundante despensa para tu prójimo que en verdad lo necesita. Y es que, amado del Señor, hablo de dar conforme corresponde al tesoro de tu corazón. Y es que, amado, no vayas a regalar despensas echadas a perder o caducadas, llenas de gusanos, como muchos acostumbran a hacerlo. No des lo que ya no te sirve, lo que ya no vas a usar, porque no se puede usar. Y en vez de tirarlo, lo regalas porque según tú, él sí lo puede ocupar. Porque lo necesita sí, aunque no se pueda usar. Y es que según tú, así se lo comen. Y es que según tú, así lo usan. Amado, recordemos que no tengamos que hacer hacia nuestro prójimo lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros. No hagas preferencias de dar y preferencias de no dar. O preferencias de dar más a una persona que a otra. Porque según a tus ojos, esa persona es más fiel que la otra. Porque asumes que este prójimo tiene quien le ayude y este otro no. Amado, recordemos que la carne no sabe dar. No hagas excepción de personas porque Cristo no lo hizo contigo. Recuerda de dar siempre el fruto del Espíritu, ya que el prejuicio de la carne siempre se manifiesta y se autojustifica. Amado de Dios, ruego al Espíritu Santo de Dios que esté en tu mente para que te revele su verdad, que habite en tu corazón y seas verdaderamente libre y salvo. Y de esta manera estará abundando en ti el tesoro más preciado del reino de los cielos, que es la persona de Cristo Jesús. Porque recordemos Mateo 6:21, que dice lo siguiente: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Amado, Dios quiere eso que te representa en su totalidad, eso que está dentro de ti y que no se ve, pero que eres tú genuinamente. Y es que Dios quiere llenar tu vida con su Espíritu Santo, no tu bolsillo con dinero. Recuerda que Cristo se despojó de todas sus riquezas en el cielo para dártelas a ti, que has decidido amarlo, que has decidido darle tu corazón, tu alma y tu espíritu también para amarlo y respetarlo aquí en la tierra como en el cielo por la eternidad. Amado, si tienes para comer, gloria a Dios. Si no tienes para comer, gloria a Dios. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Solo ejerce tu fe en Cristo y haz lo que tienes que hacer para conseguir ese pan que has de comer y tu ropa que has de vestir, pero que en tu corazón siga creciendo Cristo. No te afanes ni inclines tu corazón por obtener más dinero cada vez en tu vida. Y quieres tener de este modo más riquezas que leer la palabra, o tal vez te afanes más en trabajar que en orar. Amado, no inclines tu corazón sobre los bienes materiales al grado de no querer ni compartir la comida que Dios te da, ya que estarías lastimando tu relación con Cristo. Y de este modo estarías llenando tu corazón con envidia, con ambición y dinero y toda moneda marcado por un simple mortal. Y recuerda que esos tesoros no son de Dios, son de este mundo. Amado, Jesucristo no vino a la tierra para darte dinero, ni fortunas, ni bienes materiales y decirte que si lo sigues, Él te dará sobreabundantes riquezas materiales para que le des a los demás que lo necesitan. Amado, Jesucristo vino a la tierra para que tengamos una oportunidad de arrepentirnos con todo nuestro corazón de todos nuestros pecados, incluyendo los bienes en exceso. Porque recordemos al joven rico que a pesar que toda su vida
había vivido la palabra de Dios, no pudo separarse de sus bienes materiales. Como dice Mateo 19, 21 al 22. Leamos lo que dice. Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amado, Cristo quería reemplazarle al rico bienes materiales por bienes espirituales y abundantes riquezas de sabiduría, inteligencia y amor. Y hoy en día lo vemos. Famosos o artistas descomunalmente ricos, les es muy difícil darle su fortuna a los pobres. Y es que se necesita realmente menguar a tu yo para poder hacerlo. Amado, no quisiera nombrar a unos pastores que son realmente ricos en abundancia materialmente. Tienen mansiones en vez de casas, carros con precios extravagantes. Y es que estas iglesias están más enfocadas en el glamour, la presentación y tal vez la moda de este mundo que en la vida espiritual y la salvación del alma. Amado, cuando un cantante rico de música cristiana se arrepienta verdaderamente, dará el 90% de sus riquezas a los pobres. No le dirá nada a nadie y seguirá su paz. Y es que, amado, cuando un predicador rico también se arrepienta verdaderamente, dará todas sus riquezas del 90% a los pobres. Y él también seguirá su paz. Cuando un actor rico, cristiano, se arrepienta verdaderamente, dará el 90% de su fortuna a los pobres y también seguirá su paz. Cuando un político se arrepienta verdaderamente, dará el 90% de su fortuna a los pobres y seguirá su paz también. Amado, es que cualquier rico millonario que de verdad tenga un encuentro con Cristo Jesús, dará el 90% de su fortuna a los pobres y seguirá su paz. Amado, es que una persona rica, aunque diga lo contrario y se autojustifique, el dinero es su mayor tesoro, es su respaldo, es su refugio seguro, es lo que le da a él ese estatus o autoridad. Por eso, cuando un rico tiene un encuentro con Cristo verdaderamente y se arrepiente verdaderamente, da su fortuna, al menos el 90% de su fortuna, a los pobres. Y sigue su paz, sigue a Cristo para empezar a llenar ese corazón de Él. Y es cuando se obtienen esos bienes espirituales sobreabundantemente, amado del Señor. Y es que para un rico es muy difícil despojarse de sus bienes materiales. Y es que para una persona despojarse de lo que llena su corazón para empezarlo a llenar de Cristo, sí le es muy difícil, amado del Señor. Como dice en Mateo 19, 23 al 24. Leámoslo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Amado del Señor Jesucristo, vale la pena seguir a Cristo y no volver atrás, ya que vivir en las moradas eternas por la eternidad no se compara con 100 años vividas aquí en la tierra, si bien nos va. Como dice en el versículo en Mateo 19:29, leámoslo. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Amado del Señor, recordemos que la vida es más importante que el alimento, así como el cuerpo es más importante que la ropa. Y así, de esta misma manera, si queremos nosotros tener el reino de los cielos, debemos despojarnos de todo lo de nosotros. Como dice en los siguientes versículos. Mateo 13:44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Mateo 13:45-46. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad.
Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Amados, recordemos que todos estamos de paso en este mundo material, con muchísimas pruebas de fe para poder ser dignos de entrar a ese mundo espiritual y eterno. Por esta misma razón, la carne no sabe orar ni leer la palabra. El espíritu sí. De esta misma manera, la carne no sabe dar, le duele dar, pero el espíritu es sabio y da. Y es que la carne se opone ante el espíritu, aún sabiendo que todo lo que tenemos es porque Dios nos da. Y amado, no hablo de dar ofrendas en la canasta de las iglesias en los domingos. Hablo de dar para agradarle a Dios en tu corazón. Amado, despójate de ti día a día, para que el que vive para siempre te colme con su dinero espiritual y seas rico en abundancia en él. Amado de mi Señor Jesucristo, me despido deseándote que el Espíritu de verdad te revele más tesoros espirituales y eternos para ti y para toda tu descendencia. Bye bye. Amado de mi Señor Jesucristo, queremos invitarte a pregonar la verdad de Cristo juntos. Así es que dale like a todos los temas, compártelos con tu prójimo y suscríbete y a tus invitados también. Bye bye.